La pasada semana se celebró la 44 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, bajo el lema El sacerdote y la pastoral en el mundo digital, los nuevos medios al servicio de la palabra. Buena muestra del interés que la Iglesia concede a los medios es el hecho de que esta jornada sea de las pocas que se celebran el mismo día en todo el mundo. En esta ocasión, el mensaje del Papa hace hincapié en las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen en la tarea del anuncio de la buena noticia del Evangelio. De forma expresa, Benedicto XVI subraya el riesgo de considerar a Internet como un espacio a ocupar, un medio en el que hay que estar presente sin más. Por otro lado, la experiencia de estos años nos lleva a afirmar que la Iglesia en esta ocasión ha asumido a tiempo el salto que las nuevas tecnologías han supuesto en un universo mediático cada vez más global e interconectado. La tendencia es la integración de los medios, por tanto la tendencia es la convergencia de todos los medios en un gran medio de comunicación. Hoy en una página de una corporación multimedia tienes al mismo tiempo las imágenes de televisión, tienes los sonidos de la radio, tienes los textos, tienes las fotografías, tienes los comentarios. La tecnología ha facilitado mucho la presencia de la Iglesia y quizá por aquello que dice intermirífica del Concilio Vaticano II en los primeros párrafos, ¿no? Son obras de la creación, los medios de comunicación son obras de la creación y la creación está en la naturaleza humana y en la capacidad comunicativa. Por tanto, yo creo que Internet, no se puede decir que la Iglesia haya llegado tarde a Internet. La Iglesia ha estado en Internet desde el momento en que Internet ha sido lo que es. Quienes desempeñan su trabajo en instancias eclesiales dedicadas a los medios de comunicación suelen reiterar una queja acerca de la imagen que se da de la Iglesia en los medios. El debate supera la esfera meramente eclesial y atañe a cualquier comunicador con un elevado concepto de su profesión. No debemos olvidar una cosa, la información religiosa hoy en España, como en Europa, y lo vemos todos los días en los grandes periódicos, incluso en Estados Unidos, vende. Por lo tanto, si no hay más información religiosa y si no hay una información religiosa de calidad, en gran medida es responsabilidad nuestra. Yo creo que la Iglesia no está presente en los medios de comunicación tal y como es. Y veo ahí dos líneas, podríamos decir, de responsabilidad. Por un lado, por parte, y en primer lugar, por parte de la propia Iglesia. La Iglesia tiene que mostrar su mejor cara y la Iglesia tiene que estar presente de muchas más maneras y en muchos más ámbitos. Y de un modo, creo yo, también más cercano a la mayoría de la gente. Yo creo que a veces damos demasiadas cosas por supuestas y quizá nos estamos reduciendo demasiado al ámbito intraeclesial. Creo que debemos salir un poco más. Y por otro lado, creo que también la responsabilidad es de los medios de comunicación que solamente acuden a la Iglesia o reflejan la situación o determinadas cuestiones de la Iglesia en sus medios cuando ocurre algo casi siempre malo. Entonces, ocurren cosas, por supuesto, hay algunos aspectos sin duda mejorables dentro de la Iglesia, pero es que hay tantas cosas maravillosas que no se cuentan que yo creo que sería bueno sacar a la luz por parte de todos, ¿no? De la sociedad o de los medios en general y por parte de la propia Iglesia de un modo particular. Yo creo que la Iglesia tiene un poquito de miedo. Creo que se está contagiando de esa moda que hay de que cuenta mucho lo laico. Parece que la corriente contra la Iglesia, parece que a la Iglesia parece que le diera miedo de buscar entre los suyos, entre los periodistas con los que puede contar y decir, oye, que propagar la palabra de Dios no es malo, ¿eh? Que además nadie ha sido tan sincero y sobre todo nadie ha tenido un mensaje tan abrasador, ¿no? Y tan fraterno, porque hay que temerle a la palabra de Dios. Yo soy un gran lector de la Biblia y lo digo donde haya que decirlo, y a mí la palabra de Dios no me la quita nadie. Y si lo colocamos como político, pues es el político que menos ha fallado. Hay una eclosión de la información religiosa que está ligada al fenómeno de la presencia de la religión en la vida pública. Si es cierto que lo parece, que el siglo XXI será religioso o no será, como dijeron varios filósofos, Molroy, después en la teología Karl Rahner, eso se percibe.
Bien es cierto que también se da un proceso de purificación, porque la presencia de la información religiosa hoy en los medios generalistas en gran medida viene dada por los denominados escándalos. Y ese es un problema fundamental que tiene la información religiosa hoy en los medios generalistas, que abordan no solo la naturaleza de la Iglesia desde criterios externos a la naturaleza de la Iglesia, sino que también está derivando la naturaleza de la información religiosa no en el ámbito de la sociedad, sino en el ámbito de la prensa rosa o en el de los tradicionalmente denominados sucesos. Y yo creo que ese es un hándicap que tienen los medios de comunicación, además de la formación de los profesionales que se dedican a la información religiosa. Los encuentros de responsables de comunicación de la Iglesia suelen estar monopolizados por cuestiones relacionadas con las fórmulas que las instituciones eclesiales utilizan para comunicar bien sus mensajes. Posiblemente el testimonio y la coherencia sean los mejores recursos en esta tarea. Es necesario esa formación en el periodista, esa formación teológica. Puede ser importante en cuanto a términos, al uso de los términos, pero es que el testimonio del cristiano lo puede dar cualquier persona que se sienta corazonada, así que no hace falta mucho más. Yo los mayores ejemplos que he recibido de la entrega a los demás no han sido precisamente de personas muy estudiadas, sino de personas que tenían mucho corazón. No sé si existe una receta para transmitir esto que queremos, que quiero a través de los medios de comunicación. Ojalá yo tuviese esa receta para poderlo hacer bien, desde luego. Lo que sí procuro es pues estar atenta a las cosas que nos interesan a todos, no solamente las cosas que pasan dentro de la Iglesia, que desde luego son importantes y hay que contarlas, sino cosas que pasan en la sociedad y que desde el punto de vista de los valores, las personas, desde el punto de vista de los valores humanos y cristianos tenemos algo que aportar ahí. Entonces es por ahí un poco por donde quiero ir, por donde va mi vida, o pretendo que vaya mi vida, y por tanto el programa. Ahí es difícil de separar, ¿no? Hay una sola palabra, valentía. Ser valiente, decir, pues lo digo, porque creo en esto. O sea, yo me tengo que creer su programa político, ¿eh? Me lo tengo que creer a pie juntilla. Y a lo mejor no me lo cumple. Pues, ¿por qué no voy a creerme cuando se predica amor y se predica fraternidad y se predica ese gran abrazo que significa la palabra de Cristo, ¿no? Como no podía ser de otra manera, tratándose de un debate sobre comunicación, los mensajes del Papa conceden año tras año una importancia vital al lenguaje, al discurso mediático, a los términos a los que los profesionales de los medios suelen acudir cuando de un acontecimiento religioso se trata. El resultado no siempre es el más satisfactorio. Nuestro lenguaje es especializado. Yo creo que los medios de comunicación, por supuesto la teoría de la comunicación, ha hecho un gran esfuerzo en los últimos tiempos por desarrollar formas y métodos de adaptación del lenguaje especializado. Hoy está de moda el periodismo en cuestiones de salud, medicina, biotecnología, ciencia, tecnología. Yo creo que este es un proceso en el que la Iglesia también ha entrado. Pero nuestro principal lenguaje en los medios de comunicación tiene que ser el testimonio. No puede ser la opinión, tiene que ser la información de los acontecimientos, de los hechos, de las vidas personas y de la coherencia de las personas de Iglesia que hacen cosas traduciendo y transparentando el Evangelio de Jesucristo. Hay veces que también desde los medios de comunicación de la Iglesia estamos condicionados por el exterior. Quiero decir, el tema del lenguaje, por ejemplo, habría muchos ejemplos, ¿no? Pero se me ocurre el tema del lenguaje. A veces nos dejamos llevar por ese lenguaje, a veces negativo, ¿no? En el que caemos todos. Yo creo que todos en alguna ocasión caemos en lo negativo de las cosas. Bueno, yo creo que la Iglesia, el cristianismo, tiene que dar un lenguaje, una imagen de esperanza, una propuesta vital, muy concreta. Creo que hay que defender la palabra amor. ¿Cómo no voy a defender yo la palabra amor? ¿Cómo no voy a defender la palabra fraternidad? ¿Cómo no voy a la palabra perdón? ¿Cómo no voy a...? Claro que sí que hay que defenderlo. Y hay un poquito de miedo. Por encima de las tecnologías, de los medios e incluso del lenguaje está la figura del profesional de la comunicación. En este sentido, también se echan en falta, más veces de las necesarias, personas debidamente formadas en las técnicas y usos de la comunicación, que sepan conciliar su fe con las exigencias diarias del trabajo en los medios.
Yo creo que el periodista cristiano tiene que ser ante todo, como ya decía un maestro de periodistas, ¿no? Y cardenal de la Iglesia, el periodista ante todo tiene que ser periodista. Lo que sí es cierto que, por lo menos para mí, no se puede separar mi condición de periodista de mi condición de persona. Y dentro de persona, bueno, pues yo soy católica y me gusta los valores con los que trato de andar el camino por la vida, son los valores que me inspira Jesucristo, ¿no? Negamos muchas veces lo que es una evidencia, quizás por miedo a que no nos digan tú eres un mojigato, tú eres un meapila, tú eres un no sé qué, ¿no? Pues a mí, yo cuando leo a cristianos comprometidos, yo nunca hablo de la mojigatería, ¿eh? Hablo de gente comprometida con la palabra. A mí me alegra muchísimo. Caramba, hay alguien que defiende esto, ¿no? ¿Por qué no se va a defender? ¿Por qué tenemos que darle la palabra a otros credos y sin embargo nos avergonzamos del credo del cristianismo? La primera condición, la primera característica, el primer mandato del profesional católico es que tiene que ser un magnífico profesional. Por tanto, tiene que ser un periodista, tiene que ser un comunicador, como ahora se denomina a los periodistas que trabajan en muchos medios, tiene que conocer perfectamente cuáles son las dinámicas, las formas de trabajo, los hábitos, las rutinas de los medios de comunicación. Y, en segundo lugar, tiene que conocer también muy bien a la Iglesia y tiene que conocer muy bien la información de la Iglesia y tiene que tener buenas fuentes. Siempre se decía que un buen periodista es lo que son sus fuentes. El periodista de información religiosa tiene que tener buenas fuentes y tiene que poder contrastar la información que muchos outsiders, que muchos extemporáneos de la información religiosa están ofreciendo. Y, sobre todo, y en tercer lugar, tiene que tener un criterio. Internet ha hecho posible que cualquiera dé información, que cualquiera exprese una información y una opinión sobre la información. El periodista de información religiosa tiene que tener un criterio, saber qué de esa información y qué de esa opinión se adecua a la verdad o no. El mensaje de Benedicto XVI para la jornada de este año destaca que la tarea primaria del sacerdote es anunciar a Jesucristo. Haciendo extensible esta encomienda al resto de los bautizados, quizás lo primero que tendríamos que tener presente es que el anuncio de este mensaje, hoy como ayer, sigue plenamente vigente. Los medios de comunicación mueven cordilleras, mueven mucho, mueven lo que quieren mover y son capaces de mover incluso la fe.